Buenos días, soy el Dr. Michel Villatoro Villar, especialista en medicina interna y reumatología. El día de hoy les hablaré del abordaje del paciente con dolor generalizado y quiero especificar acerca de dos enfermedades. La primera es fibromialgia y la segunda es espondiloartritis. Y en este aspecto, en pacientes con dolor generalizado, es conveniente descartar ambas para no asumir que un paciente tiene fibromialgia solamente porque refiere dolor generalizado o duele en todos los sitios donde uno toca. ¿Por qué digo esto? Bueno, la fibromialgia, recordemos, es un aumento en la percepción del dolor, es decir, el estímulo que el paciente recibe ocasiona el paciente percibe más dolor de lo que realmente debería ser para el estímulo en cualquier otra persona. En cambio, la espondiloartritis es un tipo de artritis que afecta habitualmente la columna, de ahí su nombre espóndilo, que significa vértebra, pero también puede afectar articulaciones periféricas, sobre todo articulaciones grandes. Que es importante y característico es que las espondiloartritis suelen ocasionar entesitis. La entesitis es la inflamación del sitio donde se insertan tendones y ligamentos sobre los huesos. La cantidad de músculos que tenemos en el organismo es importante, por lo tanto, la cantidad de entesis es también abundante en nuestro cuerpo. Imagínense si un paciente con espondiloartritis debuta con inflamación en estos sitios, debuta con entesitis en múltiples sitios. Va a referir dolor generalizado, va a referir fatiga, cansancio, problemas para dormir, etc. Si nosotros vemos a este paciente pero no sospechamos en espondiloartritis, si no tratamos de identificar inflamación en los sitios de entesis, vamos a asumir que tiene fibromialgia, cuando realmente es otro el diagnóstico. Es por eso que el retraso en el diagnóstico es incluso por años. Tengo pacientes con retrasos de 3, 10, 18 años. Y eso es importante porque cuando etiquetamos a un paciente con fibromialgia, nuestro abordaje hacia los pacientes cambia, porque asumimos que puede asociarse, por ejemplo, con ansiedad, con depresión, con apnea del sueño, trastornos del sueño en general, etc. Entonces, si damos un tratamiento para fibromialgia, por ejemplo, y no hay respuesta, si el paciente tiene crisis de fibromialgia en las que ni siquiera se puede levantar de la cama ni moverse, si el paciente pasa años sin mejoría, debemos de pensar un poco en que tal vez pueda ser espóndilo, tal vez pueda ser entesitis lo que estamos viendo y no realmente dolor muscular generalizado. Hay ciertas características que nos pueden hacer sospechar más hacia espondiloartritis que fibromialgia, por ejemplo, dolor lumbar de tipo inflamatorio, es decir, aquel que mejora con el ejercicio, la actividad física, empeora con el reposo, mejora con antiinflamatorios, habitualmente ocasiona dolor o rigidez en las mañanas y bueno, este dolor suele ser crónico, pero también suele fluctuar, no ser igual todo el tiempo. Pueden pasar meses con dolor muy agudo, después mejorar, volver a empeorar con el tiempo. Y es lo que suele verse en las espondiloartritis, cierta fluctuación de los síntomas. Ahora bien, otra clave clínica es cuando tenemos pacientes, por ejemplo, que refieren dolor generalizado, pero al explorar, cada vez que nos acercamos a una articulación donde terminan los músculos y empiezan sus tendones o ligamentos, entonces podemos ver que tienen más dolor. No es lo mismo presionar entre articulaciones que próxima a una articulación donde podemos estimular un poco más las entesis. De igual forma hay que recordar los sitios principales de inflamación cuando hay entesitis. Esto es muy importante para poder pensar en espondiloartritis. Otra característica importante y fundamental es, si tenemos la sospecha clínica de espondiloartritis, pero los estudios son normales, incluyendo reactantes de inflamación, estudios de anticuerpos, etc., no hay que descartar la posibilidad de espóndilo, porque muchos de estos pacientes que solo tienen entesitis suelen no tener alteraciones en los estudios de laboratorio, y la explicación es la siguiente. Cuando tenemos artritis propiamente, cuando la articulación está inflamada, sabemos que el líquido sinovial es un trasudado del plasma. Básicamente se pueden intercambiar sustancias y moléculas.
Por lo tanto, cuando hay inflamación en artritis, estos reactantes de inflamación se pueden elevar en sangre. En las entesitis o en las espondiloartritis con esta presentación de entesitis suelen no pasar esto. Por lo tanto, los estudios van a ser normales y el paciente sí va a tener dolor, sí va a tener inflamación, pero puede no tener un reflejo sistémico. Eso no significa que no haya manifestaciones clínicas que podamos tratar de evidenciar, ya sea con estudios de imagen o con una apropiada exploración clínica. Algo también que es importante mencionar es que llegar al diagnóstico no siempre es fácil. Se requieren muchos estudios de imagen para poder objetivamente demostrar la inflamación de la entesis. Se puede utilizar como número uno el ultrasonido. Obviamente la exploración física es sumamente importante para identificar sitios de entesitis. El ultrasonido musculoesquelético es muy útil, sin embargo es un estudio tardado, se tienen que evaluar múltiples entesis al mismo tiempo. También se puede utilizar la resonancia magnética nuclear, sobre todo cuando sospechamos de un dolor lumbar de características inflamatorias, y entonces vamos a buscar algo que se conoce como sacroileitis o inflamación de las articulaciones de la parte posterior de la pelvis. De igual forma, un estudio muy importante desde mi punto de vista y quizás abandonado porque es muy inespecífico es el estudio de medicina nuclear o gamagrama óseo. Este estudio nos da una imagen completa del cuerpo, de las articulaciones donde el hueso es metabólicamente activo, digamos que el hueso está trabajando de más y entonces pinta en este estudio, pero es importante saber que también puede haber mayor captación del fármaco cuando hay sitios de inflamación alrededor de las articulaciones, sobre todo en columnas, sobre todo sacroiliacas o articulaciones grandes. Y eso nos da una clave para el diagnóstico de espondiloartritis. Finalmente, hacer un buen diagnóstico, decir que no es fibromialgia, asegurarnos que es espondiloartritis es trascendental. El tratamiento es totalmente diferente y por lo tanto la calidad de vida de nuestros pacientes va a cambiar.